Al faro. 1927. Virginia Woolf. Tercera parte. El faro. 1. ¿Qué significa? ¿Qué puede querer decir todo esto? Se decía Lily Biscoe, preguntándose si al haberla dejado sola, debía acercarse a la cocina a coger otra taza de té, o si debía esperar donde estaba. ¿Qué significa? Estas palabras eran un reclamo, cogidas de algún libro. Encajaban entre sus pensamientos vagamente, porque no podía, esta primera mañana con los Ramsay, poner en orden sus sentimientos. Solo podía hacer que esta frase resonase en el vacío de su mente, hasta que estos vapores se hubieran desvanecido. Porque, de verdad, ¿qué es lo que sentía al haber regresado tras todos estos años, tras la muerte de la señora Ramsay? Nada, nada que supiera expresar. Ayer era todo misterioso y oscuro cuando llegó. Era tarde. Ahora estaba despierta, en el lugar de siempre, en la mesa de desayuno, pero sola. Era muy temprano, aún no eran las 8. Estaba lo de la excursión. Iban a ir al faro. El señor Ramsay, Cam y James. Deberían haber salido ya. Tenían que aprovechar la marea o algo así. Pero Cam no estaba. James no estaba. Y a Nancy se le había olvidado encargar unos emparedados. El señor Ramsay se había enfadado y había dado un portazo. «Ya no podemos ir», había exclamado con ira. Nancy había desaparecido. Ahí estaba, yendo de un lado a otro de la terraza, encolerizado. Parecía oírse portazos y voces por toda la casa. Ahora entraba Nancy de repente, y preguntaba, buscando por la habitación medio desesperada, medio enloquecida, ¿qué suele enviarse al faro? Como si se impusiera la obligación de hacer algo que sabía que nunca sería capaz de hacer. A decir verdad, ¿qué es lo que solía enviarse al faro? En cualquier otro momento habría sido sensato que Lily hubiera sugerido té, tabaco, periódicos. Pero esta mañana, todo, ante la pregunta de Nancy, parecía muy extraño. ¿Qué hay que enviar al faro? La pregunta abría nuevas puertas en la mente de cada uno. Y las puertas no dejaban de dar portazos, de abrirse y cerrarse, y obligaban a todos a preguntarse sin cesar, con asombro, con la boca abierta, ¿qué se envía? ¿Qué se hace? Y en fin, ¿qué hace uno aquí? Sentada sola, porque Nancy había vuelto a salir, ante las limpias tazas sobre la larga mesa, se sintió separada del resto de la gente, y solo podía seguir mirando, preguntando, asombrándose. La casa, el lugar, la mañana, todo le parecía desconocido. No se sentía vinculada. Sentía que al no reconocer ningún lazo, cualquier cosa podría suceder, y pasaría lo que pasaría. Una pisada afuera, una voz que se oyese. No está en la alacena, está en el rellano, gritaba alguien. Era una interrogación más, como si el eslabón que habitualmente mantuviese juntas las cosas se hubiera cortado, y flotara todo por aquí y por allá, por todas partes. Qué inútil era todo, qué caótico, qué irreal, pensaba, mientras sus ojos se fijaban en la taza de café. La señora Ramsay muerta, Andrew cayó en la guerra, Prue también muerta. Lo repitiera como lo repitiera, no despertaba nada de esto ningún sentimiento en ella. Aquí estamos todos juntos en una casa como esta, en una mañana como esta, decía, asomándose a la ventana. Era un día apacible y hermoso. De repente el señor Ramsay levantó la mirada al pasar ante ella, y se quedó mirándola, fijamente, con ojos de loco, extraviados, pero penetrantes, como si te viera, durante un segundo, por vez primera, pero como si la mirada fuera para siempre. Ella fingió que bebía de la taza vacía, para eludirlo, para eludir sus exigencias, para dejar a un lado, de momento, aquella necesidad imperiosa. Movió la cabeza ante ella y echó a caminar. A sola, se oyó decir. Morí, le oyó decir. Y como todo lo demás en esa extraña mañana, las palabras se convirtieron en símbolos. Se escribieron solas sobre las tapias verde-grises. Si pudieran ponerse juntas, pensó, concertarse en una frase, entonces habría llegado a la verdad de las cosas. El bueno del señor Carmichael entró con pie silencioso, cogió el café y salió a tomarlo al sol. Esta extraordinaria realidad daba miedo, pero no dejaba de ser emocionante. Ir al faro. ¿Pero qué es lo que se envía al faro? Morí, a solas, la luz verde-gris en las tapias de enfrente, las sillas vacías. Estas eran algunas de las piezas, pero ¿cómo reunirlas?, se preguntaba.
como si cualquier interrupción pudiera destruir la frágil forma que construía sobre la mesa. Se volvió de espaldas a la ventana. No fuera que el señor Ramsay la viera. Tenía que escaparse. Tenía que quedarse sola. De repente recordó. Hacía 10 años. Se había sentado en el mismo sitio, y había un tallo o un ornamento de hojas en el mantel. Y se había quedado mirándolo en un momento de revelación. Había un problema con el primer plano de un cuadro. Había que colocar el árbol en el centro, se había dicho. Pero no había acabado aquel cuadro. ¿Dónde estarían sus pinturas? Se preguntó. Las pinturas, sí. Las había dejado en el recibidor la noche anterior. Empezaría ahora mismo. Se levantó aprisa, antes de que el señor Ramsay regresara. Cogió una silla. Colocó el caballete en un extremo del jardín, con precisos movimientos de solterona, no demasiado cerca del señor Carmichael, pero lo suficientemente cerca como para contar con su protección. Sí, aquí es donde debió de estar hace 10 años. Ahí están las tapias. Ahí están la tapia, el seto, el árbol. El asunto era cómo relacionar estos volúmenes. No se le había ido de la cabeza durante todos estos años. Parecía como si hubiera dado con la solución. Ahora sabía qué quería hacer. Pero con el señor Ramsay a punto de caer sobre ella, no podía hacer nada. Cada vez que se acercaba, paseaba de un lado a otro de la terraza, se acercaba el desastre, se acercaba el caos. No podía pintar, se inclinaba, se daba la vuelta, cogía un trapo, cogía un tubo de pintura, pero todo lo que conseguía era alejarlo brevemente. Le impedía cualquier actividad, porque si le daba la menor oportunidad, si la veía desocupada mirando algún sitio, se acercaba a ella y le decía, como le había dicho la noche anterior, hemos cambiado mucho. La noche anterior se le había acercado, se había quedado ante ella, y había dicho eso. Mudos y sorprendidos, quedado todos, sentados, los 6 niños a quienes solían poner apodos de los reyes y reinas de Inglaterra. El rojo, la bella, la malvada, el despiadado, callaban su ira. La buena y la señora Bedwyth dijo algo sensato, pero era una casa de pasiones encontradas. Así lo había sentido durante toda la velada. Y encima de todo este caos se acercaba el señor Ramsay, le daba la mano y le decía, ya verá cuánto hemos cambiado. Nadie se movió ni dijo nada. Se habían quedado allí como si se sintieran obligados a dejarle decir eso. Solo James, el hosco, miró ceñudo a las lámparas. Cam se enrollaba un pañuelo en torno a un dedo. Entonces es cuando les recordó que iban a ir al faro al día siguiente. Tenían que estar preparados, en el recibidor, a las 7:30 en punto. A continuación, con la mano ya en el tirador de la puerta, se detuvo. Se dirigió a ellos. ¿No querían ir? Preguntó. Si se hubieran atrevido a decir que no, él tenía algún motivo para desearlo. Se había arrojado de forma trágica a las aguas de la desesperación. Tal era el talento que tenía para los gestos. Parecía un rey en el exilio. James dijo que sí con insistencia. Khan se retrasó con menos gracia. Sí, claro que sí. Los dos estarían preparados, dijeron. Le pareció a ella que esto sí que era la tragedia. No los crespones, el polvo y el sudario. La coerción sobre los niños lo era, la sumisión de sus espíritus. James tenía 16 años, Cam 17 quizá. Había levantado la mirada buscando a alguien que no estaba allí. A la señora Ramsay, tal vez. Pero solo estaba la buena y la señora Bedwyth, que se dedicaba a sus dibujos a la luz de la lámpara. De forma que, como estaba cansada, y su mente aún se sentía con el ritmo de la mar, el sabor y el olor de los lugares que han estado largo tiempo deshabitados se apoderó de ella. Las velas temblaban. Se sintió libre de repente. Bajó. Era una noche hermosa. Las estrellas brillaban. Las olas se oían cuando subía a la escalera. La luna lo sorprendió, enorme, pálida, cuando pasaban ante la ventana del rellano. Se había dormido al momento. Puso el lienzo con decisión sobre el caballete, como si fuera una barrera. Frágil, pero lo bastante buena como para defenderse del señor Ramsay y de sus exigencias. Hacía lo que podía, cuando él estaba de espaldas, para mirar el cuadro. Aquí la línea, allí el volumen. Pero no había manera. Que se vaya a una distancia de 50 pies. Que no te hable, que no te vea. Aún así se filtraba, prevalecía, lograba imponerse. Todo lo cambiaba. No podía ver el color, no podía ver las líneas. Incluso a espaldas lo único que podía hacer era decirse, dentro de poco lo tendré aquí, pidiéndome algo que sabía que ella no podía darle. Rechazaba un pincel. Elegía otro. ¿Cuándo vendrán los chicos? ¿Cuándo se irán todos? Se movía nerviosa. Este hombre, pensaba, cada vez más enfadada, nunca ha dado, siempre recibe.
ella por su parte se vería obligada a ofrecer. La señora Ramsay había dado, dar. Por eso había muerto. Solo así había podido dejar todo esto. En verdad estaba enfadada con la señora Ramsay. Con el pincel temblando levemente entre los dedos, miró hacia el seto, el escalón, la tapia. Todo era obra de la señora Ramsay. Estaba muerta. Aquí estaba Lily, a los 44 años, perdiendo el tiempo, incapaz de hacer nada, ahí puesta, jugando a pintar, jugando a lo que no jugaba nadie, y todo era culpa de la señora Ramsay. Había muerto. Estaba vacío el peldaño en el que solía sentarse. Había muerto. Pero ¿por qué repetir esto una vez tras otra? ¿Por qué esa pretensión de hacer aflorar unos sentimientos de los que carecía? Había una suerte de blasfemia en ello. Todo estaba seco, ajado, consumido. No deberían haberlo invitado. A los 44 uno no puede perder el tiempo, pensaba. Detestaba jugar a pintar. Un pincel, lo único de lo que se fiaba en el mundo de lucha, desdicha y caos. Con eso no debería jugar una, ni a sabiendas. Era algo que detestaba, pero él la obligaba. No tocarás el lienzo, parecía decirle, cayendo sobre ella, hasta que no me hayas dado lo que quiero de ti. Aquí estaba una vez más, junto a ella, exigiendo, enfadado. Muy bien, pensaba Lily, desesperada, dejando caer la mano izquierda. Más sencillo será darlo por concluido. Seguro que podré pintar de memoria esa luz y la expresión entusiasmada, la rapsodia, la entrega que en tantas caras de mujeres había visto, en la de la señora Ramsay, por ejemplo. Cuando en alguna ocasión como esta estaban bañadas, podría recordar la mirada de la señora Ramsay, en una efusión de consuelo, de complacencia por la recompensa que recibían, y aunque ella no entendiera los motivos, era evidente que les otorgaba la más suprema bienaventuranza, de la que la naturaleza humana es capaz. Aquí estaba, junto a ella. Le daría lo que pudiera. 2. Parecía haber encogido, pensaba él. Le parecía algo flaca, descamada, pero era atractiva. Le gustaba. En tiempos se había hablado de que quizá acabaría casándose con William Baines, pero luego no había pasado nada. Su esposa la quería mucho. Durante el desayuno él había perdido un poco los nervios. Pero, este era uno de esos momentos en que él era presa de esa necesidad inaplazable, una necesidad de la que no era consciente, de acercarse a cualquier mujer, de obligarla, no le importaba cómo. Tan grande era la necesidad, a darle lo que quería, consuelo. ¿La cuidaban bien?, le dijo. ¿Tenía de todo? Sí, gracias, de todo, dijo nerviosa Lily Briscoe. No podía hacerlo. Debería haberse dejado arrastrar por alguna ola de efusión de consuelo. La exigencia de él era tremenda, pero se quedó quieta. Hubo una horrible pausa. Ambos miraban al mar. ¿Por qué?, pensaba el señor Ramsay. Miraba al mar si estoy yo aquí. Deseaba que estuviera en calma, para que pudieran desembarcar en el faro, dijo ella. El faro, el faro. ¿Qué tendrá eso que ver?, pensaba él con impaciencia. Al momento, con la fuerza de un ventarrón primigenio, porque ella no pudo contenerse más tiempo, salió de él un gemido tal que cualquier otra mujer en el mundo habría dicho algo. Cualquiera. Pero no yo, pensaba Lily, burlándose amargamente de sí misma, que no soy una mujer, sino seguro que soy una solterona seca, malhumorada y gruñona. El señor Ramsay suspiró a pleno pulmón. Esperó. ¿Es que no iba a decir nada? ¿Es que no se daba cuenta de qué quería de ella? Entonces le dijo que tenía un motivo personal para desear ir al faro. Su mujer solía enviar cosas a los de allí. Había un pobre muchacho que tenía coxalgia, el hijo del torero. Suspiró con todas sus fuerzas. Suspiró de modo significativo. Lo único que Lily deseaba era que esta inmensa inundación de dolor, esta insaciable hambre de consuelo, y esta exigencia de que se rindiera a él incondicionalmente, que sin embargo no le impedirían seguir teniendo tristeza para abastecerla durante el resto de su vida, se apartaran de ella. No dejaba de mirar hacia la casa, esperando que de ella procediera alguna interrupción, se desviaran antes de que le arrastraran sus comentes. Estas excursiones, dijo el señor Ramsay, moviendo la punta del pie sobre el suelo, son muy tristes. Pero Lily seguía sin decir nada. Es un mueble, es una piedra, se dijo. Cansan mucho, dijo, mirándose las hermosas manos, de forma tan enfermiza que a ella le vinieron náuseas. Actuaba, se dijo, estaba interpretándose a sí mismo. ¿Es que no iban a aparecer nunca?, se preguntaba.
Ya no podía soportar más tiempo el peso de tanta tristeza. No podía soportar, ni por un momento más, los pesados ropajes del dolor. Había adoptado una pose de decrepitud superlativa. Incluso se movía junto a ella con algo de torpeza. Seguía sin poder decir nada. Parecía como si de repente el mundo entero se hubiera quedado vacío de objetos sobre los que poder hablar. Se daba cuenta, con algo de sorpresa, de que la mirada del señor Ramsay parecía posarse en la hierba, y parecía descolorarla, y que esa misma mirada arrojaba un velo de luto sobre la figura placentera, soñolienta, rubicunda del señor Carmichael, que leía una novela francesa sentado en una tumbona. Como si una vida semejante, que mostraba desafiante su prosperidad ante todo un mundo de dolor, le provocase los más negros de los más negros pensamientos. Mírenlo, parecía decir, y mírenme, aunque a decir verdad lo que no dejaba de repetirse era, piensen en mí, piensen en mí. Ay, si ese bulto pudiera acercarse a prisa, pensaba Lily, se hubiera puesto el caballete una yarda u dos más cerca de él, un hombre, cualquier hombre, hubiera tenido esta efusión, habría impedido estos lamentos. Era una mujer, eso es lo que le enfadaba. Una mujer debería haber sabido cómo tratar esto, lo de quedarse muda. La desacreditaba por completo, sexualmente. Había que decir. ¿Qué había que decir? Ah, señor Ramsay, querido señor Ramsay, esto es lo que la señora Beckwith, esa educada anciana que hacía dibujos, le habría dicho al momento, acertadamente. Pero no, ahí estaban los dos, aislados del resto del mundo. Toda aquella inmensa compasión de sí, la necesidad de consuelo que se derrama y extendía en charcos a sus pies, y todo lo que hacía ella, triste pecadora, era recogerse un poco la falda a la altura de los tobillos, para no mojarse. Se quedó quieta en el más completo silencio, agarrada al pincel. 1000 veces fueran alabados los cielos. Se oían ruidos en la casa. Debían de estar acercándose James y Cam. Pero el señor Ramsay, como si supiese que se le acabara el tiempo, ejerció sobre la solitaria figura de ella la fuerza inmensa de su pena quintesenciada, su fragilidad, su dolor, cuando de repente, al mover la cabeza con impaciencia, con fastidio, porque después de todo, ¿qué mujer se le iba a resistir? Se dio cuenta de que no se había atado los cordones de los zapatos, y eran unos señores zapatos, pensó Lily, mirándolos, esculpidos, colosales. Todo lo que llevaba el señor Ramsay, desde la deshilachada corbata hasta el chaleco en el que algunos botones estaban desabrochados, era innegablemente suyos. Los imaginaba moviéndose por la habitación por decisión propia, expresando en ausencia de él la pasión, la insolencia, el mal humor, el encanto. —¡Qué zapatos tan bonitos! —exclamó ella. Estaba avergonzada de sí misma. Al lavar los zapatos cuando él le había suplicado que consolara su alma, cuando le había mostrado las manos ensangrentadas, el corazón traspasado, y él le había pedido que se apiadara de ello. Y en lugar de eso, decía alegremente, «¡Ah, pero qué zapatos tan bonitos lleva!». Merecía, y bien que lo sabía ella, ser correspondido con uno de sus repentinos rugidos de enfado. Una aniquilación completa. En lugar de eso, el señor Ramsay sonrió. El crespón, el luto, las enfermedades, todo desapareció. «Ah, sí», dijo mostrando el pie para que lo viera ella. Eran zapatos de primera calidad. Solo había un hombre en Inglaterra que hiciera zapatos como estos. Los zapatos son una de las mayores maldiciones que afligen a la humanidad, dijo. El objeto de los zapateros es, exclamó, el de dañar y torturar el pie humano, y además son los seres más obstinados y perversos de la humanidad. Había invertido una buena parte de su juventud en conseguir que le hicieran los zapatos como hay que hacerlos. Quería que ella se diera cuenta. Levantó primero un pie, luego el otro, de que nunca antes había visto zapatos como estos. Además estaban hechos con el mejor cuero del mundo. El cuero en su mayor parte no era sino cartón y papel de estraza. Miraba complacido sus zapatos, todavía en el aire. Habían llegado, pensó ella, a una isla soleada donde habitaba la paz. Reinaba la cordura, y el sol brillaba para todos por igual. La bendita isla de los zapatos de buena calidad. Sintió que su corazón se apiadaba de él. Vamos a ver si sabe echar el lazo, dijo. Se burló del torpe lazo. Le enseñó uno de su invención. Una vez atado ya no se deshacía. Anudó ella 3 veces su propio zapato. 3 veces lo desanudó él. ¿Por qué?
En este momento tan inadecuado, cuando se inclinaba él sobre su zapato, tenía que sentirse tan afligida por la compasión que sentía hacia él. Inclinada también ella, la sangre afluía a su cara, y pensando en su insensibilidad, lo había llamado farsante, sentía que se le llenaban de lágrimas los ojos. Así ocupado, le parecía una persona de infinita pasión. Hacía lazos, compraba zapatos, no había forma de ayudar al señor Ramsay en el viaje que hacía. Pero justo ahora, cuando sí quería decir algo, cuando quizá lo habría dicho, he aquí que llegaban Cam y James. Aparecieron en la terraza. Llegaron despacio, juntos, una pareja seria y melancólica. ¿Pero por qué venían así? No pudo evitar sentirse enojada con ellos. Podrían haber aparecido más alegres, podrían haberle ofrecido lo que, ya que ellos habían venido, ya ella no tendría el momento de ofrecerle. Porque de repente sintió un vacío repentino, una frustración. Sus sentimientos habían aparecido demasiado tarde. Se había convertido en un caballero anciano, muy distinguido, que no tenía ninguna necesidad de ella. Se sintió rechazada. Se colgó una mochila, compartió los paquetes. Eran unos cuantos mal atados, envueltos en papel de estraza. Tenía todo el aspecto de un explorador que se preparaba para una expedición. A continuación, por el camino, tras dar unas vueltas, encabezó la marcha con paso militar, con sus maravillosos zapatos, con los paquetes envueltos en papel de estraza. Sus hijos iban tras de él. Tenían el aspecto, pensó, de haber sido escogidos por el destino para una tarea de gran importancia, y parecían seguir la llamada del destino. Eran todavía lo bastante jóvenes como para seguir de buena voluntad la estela de su padre, con obediencia pero con una palidez que le hacía sentir que sufrían en silencio un dolor superior a sus años. Dejaron atrás el jardín. Lily pensó que estaba viendo la marcha de una procesión ligada por un sentimiento común que la convertía, torpe y fatigada, como estaba, en una reducida caravana que la impresionaba de forma extraña. De forma educada pero muy distante, el señor Ramsay levantó la mano a modo de saludo cuando desaparecían. ¡Qué expresión la suya!, pensó, hallando al momento la compasión que no se le había pedido que ofreciera. ¿Qué la hacía así? El pensar, una noche tras otra, suponía, pensar acerca de la realidad de las mesas de cocina, añadió, recordando el símbolo que en la vaguedad de sus ideas acerca de los pensamientos del señor Ramsay le había ofrecido Andrew. Lo había matado en un abrir y cerrar de ojos la metralla de una granada, recordó. La mesa era una visión, era algo austero, desnudo, duro, no ornamental, carecía de color, era todo bordes y ángulos, era fea sin paliativos, pero el señor Ramsay no apartaba los ojos de ella, nunca se consentía distracciones o engaños. Hasta que su cara también se deterioró, se hizo ascética, y participó de esta belleza sin ornamentos que tan profundamente le había impresionado. Recordó entonces donde él la había dejado, todavía con el pincel en la mano, que también había habido preocupaciones que lo consumieron, no tan nobles. Ha debido de tener sus dudas acerca de esa mesa, pensaba ella. Si se trataba de una mesa de verdad, si se merecía el tiempo que le dedicaba, si después de todo sería capaz de hallarla. Había tenido dudas, pensaba, o si no, habría exigido menos de quienes lo rodeaban. De eso es de lo que se quedaban hablando a veces hasta altas horas de la noche, pensaba, y al día siguiente la señora Ramsay tenía aspecto de cansancio, y Lily se enfurecía con él por cualquier cosilla sin importancia. Pero ahora no tenía con quien hablar de esa mesa, ni de los zapatos, ni de los lazos, y era como un león que buscase una presa que devorar, y había un toque de desesperación en su cara, de exageración, que a ella le preocupaba y que le hacía estirarse la falda cuando estaba ante él. Luego recordó, se trataba de una resurrección repentina, un fulgor intenso, cuando lavó los zapatos, una recuperación repentina de vitalidad e interés en las cosas humanas ordinarias, que también cesó y se transformó, porque cambiaba incesantemente y no ocultaba nada, en esa otra fase última que a ella le parecía nueva, y que, lo reconocía, le hacía avergonzarse de lo irritable que la volvía, cuando parecía como si él se hubiera desprendido de preocupaciones y ambiciones, y con la esperanza del consuelo y con el deseo de ser alabado, hubiera entrado en otra región, lo hubiera colocado, como por curiosidad, inmerso en un mudo coloquio, soliloquio o diálogo, a la cabeza de aquella mínima procesión, fuera del alcance de un tema. ¡Qué expresión tan extraordinaria! Sonó un portazo.